Tiene una amplia experiencia en las actividades de voluntariado ambiental y social y es coordinador en proyectos de la organización Nueva Acrópolis en España. Justamente, como antes decíamos, acaba ahora de impartir, de dar los diplomas a un grupo de voluntarios de aquí, de esta escuela, que se han formado para ser voluntarios del comedor social. Y también queremos destacar que la humanidad que tiene Manuel, que nos ha demostrado siempre en las clases que a veces hemos recibido suyas, como del acercamiento que nos hace, sobre todo, a la experiencia que él tiene en diferentes campos humanos, donde ha podido hablar de esa excelencia y ha podido decirnos que todos somos dignos de poder llevar bien alto el hecho de ser seres humanos. Así que le agradecemos muchísimo que Es verdad que soy biólogo, es verdad que trabajo en sanidad vegetal, es verdad todo, pero lo último ha sido una exageración. No me hago responsable de lo último que he dicho. Tengo un problema en ser el último, y es que me han puesto los anteriores ponentes el listón muy alto. Entonces, pues, pido un poquito de por favor, como diría la serie esa, un poquito de clemencia a la hora de juzgar lo que voy a decir. Lo que voy a decir van a ser reflexiones, no va a ser tampoco, no pretendo hacer una ponencia excesivamente técnica o excesivamente académica, y como va a estar llena de generalidades, pues entonces siempre que se generaliza se corre el riesgo de equivocarse. Entonces seguramente pues, voy a plantear cuestiones generales que más de uno pensaréis que a lo mejor hay errores, que efectivamente no se debería generalizar con algo tan complejo como la relación entre la ciencia y la filosofía o la ciencia y la dignidad. Al poner el título, Ciencia y Dignidad, pues realmente tenéis que imaginaros que estamos poniendo en un recipiente, en un vaso, dos líquidos que no se pueden mezclar. Estamos poniendo agua y aceite hoy en día, en el siglo XXI. Cuando ponemos dos líquidos que no se pueden mezclar, como el agua y el aceite, uno que dirían los químicos que es polar y otro que dirían los químicos que es apolar, el aceite, y queremos mezclarlo forzosamente, queremos trabarlo, solamente hay una solución, que conocen los químicos y que conocen los cocineros. Se agita rápidamente, se agita con mucha energía, con mucha velocidad, y el aceite se queda suspendido en minúsculas gotas en el agua y genera lo que llaman los químicos una emulsión, o lo que llaman los cocineros una mayonesa. Y se cambia. Le voy a poner este ejemplo, vamos a tomarlo porque lo voy a usar al final de la ponencia, un poco para ilustrar cómo podría ser la relación entre ciencia y filosofía o ciencia y dignidad. Pero quedaros con la idea de que cuando juntamos el aceite de girasol, el aceite de oliva con los otros componentes de la mayonesa y ejecutamos la receta, y ejecutamos ese movimiento rápido y enérgico que da lugar a una emulsión, el producto resultante es algo distinto a lo que había antes. La dignidad se ha ido abordando siempre, desde la filosofía o desde la religión. La religión también, prácticamente todas las grandes religiones han ido a lo largo de su desarrollo. Estoy hablando demasiado. Yo no he sido. La religión ha ido abordando evidentemente también el tema de la dignidad. Y tanto filosofía como sentimiento religioso en torno al ser humano estaban unidos, sobre todo la filosofía y la ciencia. La religión se quedó al margen desde ya mucho tiempo. Filosofía y ciencia han estado unidos en un mismo tronco. Durante siglos han estado en un mismo tronco hasta que se separan. Los filósofos de la ciencia
no tienen claro en qué momento empieza esa separación, sobre todo porque ha habido grandes científicos, incluso en pleno siglo XX, y algunos mismos en pleno siglo XXI, que también han sido grandes filósofos. Entonces, esa disociación entre ciencia y filosofía es una disociación que nunca, no se produce 100% en el 100% de los casos. Los filósofos de la ciencia pues vienen a situar, sobre todo a partir del Renacimiento, especialmente a partir del siglo XVII, cuando Descartes hace, yo pronuncio fatal el francés y fatal el castellano, o sea que no me digáis que diga Descartes, ¿no? Porque no va a salir fatal. Pero cuando Descartes intenta hacer una última unión entre la metafísica y la física, y fracasa, sus seguidores empiezan ya a ir consolidando la separación entre ciencia y filosofía. Newton, posteriormente, ahonda más todavía en esa separación y Kant definitivamente consagra la separación entre ciencia y filosofía. ¿Por qué se produce esta separación? Esta separación se produce fundamentalmente porque la ciencia no deja de crecer. No deja de ir desarrollándose, no deja de ir descubriendo, no deja de ir avanzando, y llega un momento en que a partir de ese racionalismo, de ese siglo, de mitad del siglo XVII, empieza a quedarse la costura de la filosofía, la costura de la religión, que los científicos la veían como en un mismo saco, religión en un mismo plano, religión y filosofía, no son capaces de contener toda la cantidad de descubrimientos, desarrollos científicos que se están dando, y luego en el siglo XIX el positivismo pues acaba de dar la puntilla y genera lo que es la ciencia positiva, y genera todo un área de conocimiento que es capaz de explicar la naturaleza y es capaz de explicar al ser humano por sí misma sin tener que concursar ningún ser divino ni ninguna elucubración filosófica que cae fuera del método científico. Y la ciencia empieza a ir desarrollándose en torno a paradigmas. Paradigmas, por aclarar un poco, por si alguien no tiene claro cuál es la idea de paradigma a nivel de ciencia, el paradigma sería, en términos de un filósofo de la ciencia del siglo XX, que fue Thomas Kuhn, como se quiera pronunciar, él definió el paradigma como el ámbito de actuación en el que cabe la ciencia normal, la ciencia oficial. En el paradigma está admitido los objetos de investigación de esa ciencia, la metodología de investigación, las formas de relación de los descubrimientos y, por supuesto, lo que no cae dentro de la ciencia, lo que no sería considerado como científico. Y los paradigmas se han ido consolidando a lo largo de la historia de la ciencia, y lo que mucha gente, sobre todo muchos divulgadores científicos, científicos menos, pero muchos divulgadores científicos, mucha gente que se asoma a la ciencia por vocación, por estímulo, no llega a concebir es que los paradigmas no son la verdad. Los paradigmas no son la verdad. Los paradigmas son una convención de descubrimientos que en un momento determinado acometen por un conjunto de científicos que están desarrollando esa ciencia. Los paradigmas van evolucionando. Hoy en día tenemos, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia de la vida, donde podemos meter todo el paquete, digamos, de conocimientos de la biología y todo lo que son el paquete, perdonad que use una terminología poco fina, ¿no? Pero podemos meter también ahí todo lo que está en relación con la ciencia biomédica, tiene su propio paradigma. Un paradigma que se está consolidando con una gran cantidad de descubrimientos totalmente asombrosos, pero no es la verdad. Ese paradigma va cambiando. Thomas Kuhn definió en un libro que es clave en todo el tema de la filosofía y la ciencia, que se llama no me acuerdo, sobre el procedimiento de cómo se producen las revoluciones científicas, porque cuando hay descubrimientos que se van desarrollando y que no son aplicados claramente dentro de los límites del paradigma, pues entonces
llega un momento en que esa ciencia entra en crisis y se produce un cambio de paradigma. Ejemplos de esto, acordaros, hasta el siglo XIX, en física, el paradigma estaba regido por los criterios de la física newtoniana, la mecánica newtoniana. Acordaros que hay un físico del siglo XVIII que se llama Laplace, que viene a decir más o menos que ya no hacía falta Dios para poder explicar el universo, porque ya con la mecánica newtoniana se era capaz de poder ubicar y explicar el movimiento de los planetas y el movimiento de los astros. Entonces, en ese momento, el paradigma newtoniano dentro de la física se creía que era capaz de explicarlo todo, hasta que llega un tío que se llama Einstein y empieza a formular una serie de hipótesis que logra objetivarla con una formulación matemática y provoca un cambio de paradigma. De tal manera que ese paradigma tiene que volver a rehacerse, el paradigma de la física. Y llega un alemán, llamado Max Planck, que empieza a elucubrar sobre algo inimaginable, que es la partícula subatómica, y empieza a generar todo una matemática y toda una serie de hipótesis que no caben dentro de ese paradigma y tiene que ampliarse el paradigma. Quiero decir que efectivamente la ciencia es algo que a nosotros se nos antoja, sobre todo en la sociedad en la que estamos, donde goza de absolutamente toda la credibilidad, que evidentemente la tiene merecida, pero se nos antoja como algo infalible y se nos olvida que la ciencia evoluciona y que la ciencia evoluciona en base a ir acumulando descubrimientos que no caben dentro de los paradigmas de ese momento. El mayor choque que ahora mismo se está dando, porque la relación entre ciencia y dignidad es una relación, estoy hablando en términos generales, evidentemente siempre hay muchas situaciones que no encajan en esta generalidad, pero el mayor choque, el mayor desencuentro se produce entre el conjunto de ciencias de la vida, donde metemos todo lo que se sabe de cómo el funcionamiento de los organismos vivos, y el conjunto de las ciencias biomédicas, que están especialmente dedicados al ser humano. Ahí es donde estamos encontrando los mayores choques, entre los mayores desencuentros. Yo prefiero llamarlos desencuentros, entre lo que postula el paradigma científico actual de ese conjunto de ciencias y lo que se medio conoce, y ahora explico por qué digo medio conoce desde el punto de vista filosófico, sobre la divinidad. El paradigma científico actual, a nivel de lo que son las ciencias biológicas y las ciencias biomédicas, es un paradigma todavía anclado en el siglo XIX, en el que la vida se sustenta en organismos materiales que se rigen por toda una serie de violaciones de la termodinámica. En todo el universo existe una tendencia al desorden, menos en los organismos biológicamente vivos, aunque parezca una redundancia, donde nosotros estamos vivos porque generamos orden. Nos alimentamos de desorden y generamos orden. Una violación de las leyes de la termodinámica. El paradigma contempla porque los organismos son materiales, son cuerpos físicos, son cuerpos densos, se rigen por toda una serie de relaciones bioquímicas, se rigen la capacidad de información está también en moléculas químicas, como el código genético, el ADN. El código genético del ADN produce cambios al azar, y esos cambios, guiados por la selección natural, dan lugar a la evolución de la especie, y no se reconoce que exista un destino concreto, lo que llaman una teleología, ni se reconoce que exista un fin trascendente. Los seres vivos viven de manera inconsciente, salvo el ser humano, que sería un animal racional. Ese paradigma estoy simplificando demasiado y seguramente de manera errónea, pero grosso modo
Ese es el paradigma que se enseña en la universidad en torno a la ciencia biomédica, a la ciencia biológica, en torno a la ciencia de la vida. Hay descubrimientos que cada vez se empiezan a no coger dentro de ese paradigma. Hay descubrimientos en relación con la epigenética, en relación con las realidades no materiales, por toda la experiencia post-mortem y demás. Hay implicaciones de la propia física cuántica que hacen que esa concepción reduccionista en el que los seres vivos son solamente elementos materiales, cada vez no cogen dentro del paradigma, pero por ahora va aguantando. Por ahora se van encontrando, mal que bien a veces, explicaciones que siguen metiendo dentro del paradigma actual esos descubrimientos. Bueno, hasta aquí, ¿cómo está la ciencia en ese sentido? He generalizado demasiado. Entonces, seguramente vais a encontrar muchos detalles que no caen dentro de esa generalización, pero quiero plantearlas de manera simple en ese sentido. Con respecto a la dignidad, no se ponen de acuerdo los filósofos. Permíteme que lea un artículo que aparecía un filósofo español que se llama Javier Gomá, que escribía, y leo textualmente: el escándalo de la filosofía es, a mi juicio, que todavía falte un argumento decisivo sobre la existencia de la dignidad, esa realidad moral, y sobre su contenido. No hay noción filosófica más influyente y transformadora y, sin embargo, carece de un filósofo a la altura de su importancia. Pone este filósofo, Javier Gomá, reproducía con un artículo completo de que cogió solamente una frase, precisamente que siendo algo que es consustancial con el ser humano, el tema de la dignidad en relación al ser humano y a la sociedad se utiliza tanto como el término sostenibilidad en el ámbito del medio ambiente. Todo es sostenible, todo se busca sostenibilidad y nadie sabe realmente qué es sostenible. Y con el término de la dignidad ocurre, acordar del movimiento de los indignados, hace el 15M, de hace unos cuantos años, y acordaros y cómo la dignidad se pone en boca de muchas exigencias sociales, de muchas reclamaciones, de muchos puntos de vista, de mucha normativa, pero no está bien definido. Y me alegra que Concha haya puesto antes y haya referido a Kant, porque precisamente Kant es uno de los autores que más van acertando a la hora de definir qué es la dignidad. Kant decía, y efectivamente tal y como ella ha puesto, que la dignidad sería todo aquello, o estaría en relación con todo aquello del ser humano que no puede ser intercambiado por otra cosa similar, que no se le puede poner precio. Y todo lo demás, todo aquello que se le puede poner precio, no sería digno, no estaría dentro de esa dignidad. Para él relaciona la dignidad, como bien también lo ha puesto en la diapositiva, con la posibilidad del racionalismo, o sea, con la posibilidad de la racionalidad, con la libertad y como un fin en sí mismo, no un medio. Nunca puede llegar a ser un medio sino un fin. ¿Esto es que me acerco demasiado o mi potente voz varonil? Y justamente esa definición que hace Kant de la dignidad ha sido por la que luego, con determinados matices, porque por ejemplo el hecho de que Kant hiciera mucho énfasis en la racionalidad, pues hubo autores que entendieron o creyeron entender que no era universal, sino que estaba centrada para gente educada, para gente formada, para gente no bruta. Pero indiscutiblemente vincular la dignidad a esa esencia del ser humano y vincularla sobre todo a aquella realidad que no puede ser canjeable por otra cuestión similar, pues dio paso a todo lo que son
las distintas visiones que se han ido desarrollando, distintas versiones, definiciones o posturas que se han ido desarrollando en torno a la dignidad luego a partir del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. Yo creo que, corregidme si no estáis de acuerdo, pero yo creo que una de las mayores objetivaciones de esa visión moderna de la dignidad es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que justamente el 8 de diciembre cumple 70 años, ahora el próximo 8 de diciembre. Y bueno, pues eso se lo debemos un poco a esa brecha que va haciendo Kant. Kant no es el único filósofo que habla de dignidad. Hay autores clásicos que también empiezan a relacionar la dignidad con la propia esencia del ser humano. D.L. Steinberg relaciona la dignidad con la propia esencia del ser humano y también la relaciona con la posibilidad que tenemos todos los seres humanos de desarrollar lo mejor de nosotros mismos. Ella plantea y hace una aportación muy interesante en este sentido. En la filosofía actual plantea la vía del héroe cotidiano. Entonces ella asume la idea, recogiendo muchos filósofos clásicos, o algunos filósofos clásicos, la idea de que todos los seres humanos tienen ese potencial, todos los seres humanos tienen la capacidad de desarrollar lo mejor de sí mismos, y la idea del héroe cotidiano no se basa, quiero romper un poco con la percepción que se pueda tener de que hace falta algún tipo de formación singular y muy especial para poder desarrollar lo mejor de uno mismo. Ella plantea que las propias dificultades que cualquier ser humano tiene en la vida cotidiana son suficientes como para poder estimular, para poder ir descubriendo ese grado de excelencia que todos los seres humanos tenemos. En ese sentido, de manera inequívoca, D.L. Steinberg también va afirmando en esa universalidad. La dignidad sería algo universal, o sea, algo inherente a la condición del ser humano, y no sería el fin de un proceso, no sería como consecuencia de haber llegado al fin de un proceso, a la cumbre, ¿no?, de una meta, sino que sería justamente, estaría en la mera posibilidad que tenemos todos los seres humanos de poder desarrollar lo mejor de nosotros mismos, independientemente de que lo hagamos o no, independientemente de que lo sepamos o no. Eso ya, esa posibilidad de desarrollar, esa posibilidad que tenemos en potencia de ese grado de excelencia, estaría relacionado con la dignidad. De tal manera que incluso la dignidad nunca llega a perderse, porque aun cuando se puede pasar por vicisitudes en la vida en las que uno puede haber tenido comportamientos indignos o una decisión indigna, siempre el ser humano tiene la posibilidad de volver a reactivar lo que sería esa esencia interior que está en relación con la dignidad. Entonces, yo creo que ya os estoy dibujando el escenario de desencuentro. El escenario de desencuentro, si la dignidad se fundamenta en la esencia del ser humano, esto no me quiere. No me quiere, lo siento mucho, pero no me quiere. Si la dignidad se fundamenta en la esencia del ser humano y las ciencias de la vida han llegado a tal grado de descubrimiento que también están en posición y definen lo que es el ser humano, ahí tenemos el desencuentro. Porque no coincide lo que dice la filosofía acerca de la esencia, de lo que es el ser humano en esencia, con lo que dice la ciencia que es el ser humano en esencia. Acordaros que en el año 2004 se pone en marcha el proyecto Genoma Humano y creo que 10 años después, un hito científico sin precedentes en la historia de la humanidad, se desentrañó el genoma humano, el proyecto Genoma Humano. Quiere decir que se logró secuenciar todos los genes que hay en cada uno de los 23 pares de cromosomas que tenemos los seres humanos. O sea, de alguna manera se pudo poner, como si imaginaros que se descubren las claves de los mapas de nuestro cuerpo. Si yo digo que soy mi cuerpo,
y descubro cuáles son las claves de desarrollo de mi cuerpo, pues estoy en una posición para afirmar con más rotundidad que el ser humano es el cuerpo y que se puede llegar a modificar y a actuar en el ser humano con fines buenos o con fines no tan buenos. Y se puede actuar sobre la esencia de un organismo con fines buenos o con fines no tan buenos. Y tenemos toda la serie de organismos modificados genéticamente que se están usando en la agricultura, incluso en ganadería y demás. Entonces, frente a una percepción del ser humano generalizada en lo que son las ciencias de la vida y de los seres vivos en general, basada en una visión reducida al cuerpo físico y del que se conocen, entre comillas, cuáles son los resortes que condicionan su desarrollo a través del código genético, nos encontramos con la visión filosófica heredera de la tradición humanista, donde la dignidad, donde la esencia del ser humano no descansa exclusivamente en el cuerpo físico, sino que descansa en todo un acopio de valores morales, en toda una capacidad de desarrollo de fenómenos afectivos, descansa en la capacidad de discernimiento, poder a través del aprendizaje del conocimiento discernir lo válido, lo más válido de lo menos válido, la capacidad de pensar en el grupo, en el bien común, por encima del fin individual. Todos estos son valores, no son realidades adquiridas por cultura. Se sabe ya que en la evolución del ser humano se han ido adquiriendo todo ese tipo de realidades propias del ser humano. La capacidad de poner la conciencia o de conectar con una parte de la realidad que podemos llamar trascendente o metafísica o sagrada, y que puede darle sentido a la vida a millones y millones y millones de personas. Todo eso forma parte de esa esencia del ser humano, puesto que no la tienen otros seres vivos. Los animales no tienen la capacidad de pensar en el bien común. Los animales son egoístas. Los animales no tienen la capacidad de discernir entre valores morales. Los animales no tienen valores morales. Los animales no tienen la capacidad de poder poner la conciencia en otra dimensión, en otra parte de la realidad donde encuentro sentido a la vida, bien sea a través de una expresión religiosa, bien sea a través de una vivencia metafísica. Entonces, como veis, hay un profundo desencuentro entre lo que sería la esencia del ser humano, asiento de la dignidad, desde el punto de vista de la humanidad o de la filosofía, y la realidad que dibujan la ciencia de la vida en torno al ser humano. Hay otra complicación, y la complicación está en el profundo, en la estrecha relación que se ha ido desarrollando en las últimas décadas, en los últimos siglos, sino por ahí, desde mitad del siglo XIX, en torno al volumen de negocio, la capacidad de generar negocio en torno a una visión reduccionista del ser humano. Si yo considero, aprovecho para beber agua. En la medida en que sé que le he hecho llorar. Le he hecho llorar y yo lo comprendo. Si alguien más quiere llorar, que no se corte. En la medida en que se tenga una visión del ser humano reducida a lo material y las necesidades del ser humano se quedan restringidas a lo material, hay oportunidades de negocio. Hay oportunidad de negocio. Si toda
Imaginaros que por mi visión del ser humano, yo pienso que lo fundamental del ser humano son las necesidades materiales. Y todos los elementos materiales que yo pueda proporcionar para que acompañen al ser humano en su vida cotidiana. Si eso forma parte como de una consecuencia de esa visión reduccionista del ser humano, pues entonces evidentemente ha habido oportunidad en los últimos 150 años y le sigue habiendo de generar un gran volumen de negocio. Hay un gran desarrollo industrial y económico vinculado a esa visión reduccionista del ser humano. Estoy generalizando, o sea, seguramente me estoy equivocando al generalizar porque va a encontrar siempre situaciones que no encajan dentro de ese patrón. Pero un poco para ir ilustrando hasta qué punto, siempre que se ha dado ese desencuentro, ha ido ganando la parte científico-tecnológica empresarial. Porque hay una dinámica económica muy fuerte en torno a ello. El problema digamos, los frentes de desencuentro son numerosísimos. El exceso o el consumismo desaforado frente a la propia dignidad del ser humano a nivel social o a nivel de determinados colectivos, pues puede ser uno de ellos. Como se propicia. Voy a poner un ejemplo muy tonto. Cuando yo era joven, igual que cuando la mayoría de vosotros erais jóvenes, porque tendremos más o menos la misma edad, pues estoy llamando... Nos entreteníamos hablando. Nos entreteníamos, o sea, formaba parte de la esencia del ser humano la comunicación. Y formaba parte de la esencia del ser humano que somos nosotros, pasear con los amigos y hablar. Consumo cero. Dependencia externa cero. Nos lo pasábamos pipa, ¿o no? Paseando. Todo eso forma parte, podemos poner muchos ejemplos, a nivel de, no sé, a nivel del desarrollo de la imaginación, que forma parte de la esencia del ser humano. La imaginación es una función muy mal explicada en términos fisiológicos. Y me podrá dar la razón, o sea, no se sabe muy bien exactamente cómo funciona, en base a qué funciona la imaginación. Pero la imaginación es uno de los grandes elementos de la esencia del ser humano. Gracias a la imaginación podemos encontrar solución a la inmensa mayoría de los problemas. Y gracias a la imaginación, cuando tenemos una buena obra de literatura entre nuestras manos, no nos hace falta nada más. O sea, quiero decir que cuando estamos hablando desde el punto de vista humanista de la esencia del ser humano, nos estamos refiriendo a cuestiones como las que antes hablaba, de valores, de elementos que están en relación con nuestro ser interior. Eso tiene también una consecuencia económica. La consecuencia económica es que limitan el volumen de negocio. Cuando yo ahora tengo a mi hijo, porque que serán de la edad de los que estaban fuera antes, y necesitan una cantidad de aparatitos tremendos para poder entretenerse, y no son malos, me aprueban, y necesitan toda una serie de elementos de consumo para ir tirando en el día a día. Todo eso forma parte del desencuentro entre la visión que aportan las ciencias de la vida del ser humano frente a la visión que aporta la filosofía de la humanidad del ser humano. ¿Quién ha ido ganando ahí? Ha ido ganando la primera. Porque evidentemente hay mucho más negocio y hay mucho más movimiento económico asociado a un exceso de consumismo. Podemos poner otro elemento de ese encuentro, por ejemplo,
que ya lo has ilustrado tú perfectamente, en la gestión de la salud. Ahora mismo están avanzando muchísimo todo lo que son el conocimiento de cómo funcionan los desequilibrios a nivel molecular, cómo funciona la expresión de los genes, cómo funciona, y ahí se pueden hacer prodigios. Pero se pueden hacer prodigios para bien y se pueden hacer prodigios para mal. Eso está al alcance de la ciencia. Y todo eso está generando un desencuentro, y en algunos casos, en muchos casos, está ganando la parte científico-tecnológica capitalista, mercantilista, industrial. Otro ejemplo, todas las comunidades de agricultores ancestralmente tenían su propia semilla, que eran las que estaban especialmente adaptadas para las condiciones de sus campos. Pues no sé, las judías de Perú estaban adaptadas a las condiciones de los valles altísimos que hay entre los picachos que tienen en los Andes en Perú. Y las judías de Cazorla pues están adaptadas a las condiciones de Cazorla, o las judías de La Mancha, o las judías de Tarragona. Y eso proporcionaba también una autonomía de supervivencia, una autonomía económica. Y eso descansaba en estructuras sociales equilibradas, en las cuales a ver si lo digo bien, se expresaba la esencia del ser humano, digamos, estructuras sociales dignas, entre comillas, donde había toda una serie de autonomía. Con la segunda revolución verde y la tercera revolución verde, de la mano de la ciencia, de la mano sobre todo de la industria, de la tecnología, se han ido generando modificaciones en las semillas. Por ejemplo, en Europa no se pueden sembrar semillas transgénicas, está prohibido, salvo en España, que se siembran 35.000 hectáreas de maíz transgénico de 2 variedades. Pero en el resto del mundo, en casi toda Sudamérica, Brasil muchísimo, en Argentina además, Uruguay, en los Estados Unidos, en la India, en muchos sitios, se han ido desapareciendo por la presión en este caso de las multinacionales, se ha ido desapareciendo la variedad de semillas autóctonas, se ha ido desapareciendo la capacidad que tenían las comunidades de agricultores de su subsistencia, de su autogestión, de alguna manera al margen de los flujos de capital y demás, y se ha ido imponiendo una modalidad que serían los organismos modificados genéticamente, que son las plantas transgénicas. Entonces, estoy poniendo ejemplos de cómo efectivamente existe un desencuentro entre la ciencia y la dignidad. La dignidad en relación al ser humano generalmente se asocia a lo personal. Y no olvidamos que si efectivamente la dignidad está en relación a la esencia del ser humano, hay una parte de la esencia del ser humano que es social. Nosotros somos seres sociales. Nosotros tenemos parte de nuestros valores fundamentales como ser humano, surgen porque somos sociales. ¿Habrá un valor más humano que la compasión? Y sin embargo, si fuésemos solitarios, no habríamos desarrollado compasión. Podemos hablar de compasión como un valor superior, porque yo creo que podemos escuchar el micro, ¿no? Sí. ¿Cómo? Si suena ya lo bajo. Sí. Y la compasión necesita de la vida en sociedad. Quiero decir que forma parte de la esencia del ser humano la construcción de la sociedad. Generalmente en la sociedad europea se llega a confundir sociedad con administración. Y entonces hablamos de la administración, hablamos de las consejerías, o de los ministerios, o de tal o cual político, y transferimos a ese concepto de administración algo mucho más profundo y mucho más íntimo del ser humano, que es la sociedad. Y una sociedad somos nosotros, somos los seres humanos. Una persona puede cambiarse de pueblo, puede cambiarse de administración,
No me gusta la administración de Andalucía y me vengo aquí a la Comunidad Valenciana. Pero una persona no puede decir me salgo de la sociedad a riesgo de dejar de ser persona. Entonces, también la dignidad se ve reflejada en la propia sociedad. Las propias injusticias sociales que pueden estar promovidas por desequilibrio, como lo que he comentado antes del excesivo consumo. ¿Habrá algo más lamentable que pensar que para ser feliz necesito consumir y maldita sea mi suerte que no tengo dinero para comprar? Y que no puedo vivir. ¿Habrá algo más lamentable que eso? Pues eso forma parte de ese choque entre ciencia, tecnología, industria asociada y dignidad. Pero, sin embargo, están la ciencia y la filosofía como depositaria de esa idea de dignidad más amplia que la que proporciona la ciencia, están condenadas a tener que volver a entenderse. Hay un problema que además va asociado a la ciencia, no tanto a los científicos como a los divulgadores de la ciencia, y que está en relación con lo que comentaba al principio de los paradigmas. O sea, se olvidan de que los paradigmas van cambiando. Y en concreto el paradigma de la ciencia de la vida se está quedando muy estrecho, porque se están agrupando muchos descubrimientos serios de investigadores relevantes que no encajan. O sea, acordaros el determinismo genético hasta hace unos años. Si una persona tenía un cáncer de lo que sea, el cáncer de feo, pues sale feo. Digo, el gen de feo, el gen de feo, pues sale feo. No. Ahora se ha visto que a través de los mecanismos epigenéticos, el entorno, por mecanismos que todavía no se conocen muy bien, incluso el estado de ánimo, por mecanismos que se están empezando a descubrir, cambian la presión genética. Y su heredero hereda ese cambio de la presión genética. Eso va a la línea de flotación del darwinismo, por ejemplo. Entonces quiero decir que estamos en una situación que sigue, digamos, impidiendo o dificultando el encuentro entre filosofía y ciencia, en el sentido de que se están produciendo contradicciones, y es que en aras de la ciencia se enciendan hogueras. Y ahora se están encendiendo hogueras en aras de la ciencia inquisitoriales contra todas aquellas personas que puedan estar en contra del paradigma. Es una contradicción en sí, porque si es algo que tiene que estar abierto de mente, el espíritu científico, que tiene que estar con la suficiente apertura de mente como para poder afrontar todos los descubrimientos nuevos que se vayan constatando como tales y que van apareciendo. Hay gente y es posible que nosotros estamos asistiendo como espectadores a un proceso de cambio de paradigma a nivel de lo que son las ciencias de la vida, las ciencias biológicas y biomédicas, por esa acumulación de descubrimientos que no acaban de ir encajando. Según Thomas Kuhn, que comentaba antes, un gran filósofo de la ciencia del siglo XIX, del siglo XX, cuando Historia de las Revoluciones Científicas, no me acordaba el libro, cuando se produce una acumulación de descubrimientos que no caben dentro del paradigma, la ciencia normal, que él, como él denominaba, la ciencia que está dentro del paradigma, entra en crisis y se produce una revolución científica. Pues a lo mejor nosotros somos, por lo menos mi hijo, testigos de ese cambio de paradigma. Pero mientras cambia o no cambia el paradigma, lo cierto es que la realidad que está viviendo el planeta, la realidad que está viviendo la humanidad, no permite que siga habiendo desencuentros. No tenéis más que ver los 18 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se reformularon en el 2015 en sustitución del Objetivo del Milenio por parte de Naciones Unidas, y que dibujan un panorama tremendo. No más que ir viendo cada uno de los 18 objetivos, que a su vez cada uno tiene una serie de, digamos, de subobjetivos, dibuja un panorama muy acuciante de cómo está buena parte de la humanidad y cómo está buena parte del planeta, ¿no? Porque todos estamos viendo. Yo tengo una posición un poco privilegiada al trabajar con organismos vivos,
de ir percibiendo efectos del cambio climático. Lo estoy percibiendo con la aparición de plagas que no eran abundantes, enfermedades que eran localmente muy limitadas, que se estaban extendiendo y demás. Y efectivamente se están produciendo a nivel planetario una situación complicada. Entonces es necesario que efectivamente ciencia y filosofía, ciencia y dignidad vuelvan a formar parte de ese tronco común. Muchos de vosotros conoceréis una figura geométrica que se utilizaba, no recuerdo bien si era Platón o Aristóteles o alguno de estos, Sócrates mismo, creo que era Platón, cuando hablaba de la pirámide como un ejemplo de cómo serían la parte constitutivas de una civilización. Él hablaba que en la base de la pirámide, las distintas partes constitutivas de una civilización aparecen muy alejadas, algunas opuestas completamente. Y conforme se iba subiendo por la cara de la pirámide, se iban percibiendo la cercanía. Entonces, si pusiéramos como ejemplos, ¿no?, en cada una de las caras de la pirámide, a la ciencia como una de las caras, a la creatividad y al arte, por ejemplo, en otra de las caras, a todo lo que tiene que ver con la sociopolítica, con lo colectivo en otra de las caras, y a todo lo que tiene que ver con la espiritualidad en otra de las caras, que serían como 4 grandes elementos de conocimiento humano, aparentemente en la base se ven muy distantes entre sí. Y conforme se va subiendo, pues se van encontrando esa cercanía. ¿Dónde colocaríamos a la dignidad? La dignidad sería la columna, el eje, que mantiene vertical la figura geométrica de la pirámide. ¿Os acordáis del ejemplo de la emulsión? De cómo se pueden ligar dos sustancias totalmente invisibles, como es el agua y el aceite, y agitando mucho genera una emulsión o genera una mayonesa, depende de quién lo denomine. Pues ese puede ser una imagen de cómo podría plantearse un nuevo reencuentro entre dignidad y ciencia. No debe de haber claudicación de uno en otro, no puede haber claudicación. La ciencia no va a poder nunca claudicar ante la filosofía o la humanidad, porque la ciencia tiene su propio desarrollo y no se pueden echar por la borda todos los grandes descubrimientos y todo el avance científico que se están haciendo. Pero la perspectiva, pronuncio la S, que proporciona la filosofía en torno a la propia realidad del ser humano y del entorno que le rodea, pueden ser una guía necesaria muchas veces para el desarrollo científico. Entonces, sin necesidad de que cada una claudique en la otra, o sea, sin pedirle que el aceite se diluya en el agua, porque es imposible, es necesario que a través de esa producción de emulsión pues, se produzca una buena trabazón entre filosofía y ciencia. Básicamente es lo que quería decir. Muchísimas gracias.